Además huyen. Bendita tu santidad, Señor, porque en ella no hay engaño, no hay mentira y podemos confiar plenamente en ti. Te ruego, Señor, haznos entender lo que esta mañana tú tienes para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, en esta mañana quiero hablarles a ustedes sobre el poderoso ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y es nuestro deseo como iglesia que todos podamos cada vez comprender sobre la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, sobre lo que Él es y lo que representa, y esto, Señor, y esto llena nuestras vidas. A medida que usted y yo crecemos en la fe, podemos disfrutar con mayor dimensión nuestro Señor Jesucristo, su presencia en medio de nosotros. Marco nos había hablado de un rey soberano que vendría, un rey soberano que fue anunciado por Juan Bautista, el cual fue el heraldo, el vocero de aquel grande, magnífico, el que podría bautizar con espíritu y con fuego cada vida. Nuestro Señor Jesucristo, sellado por la voz del cielo, que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en el instante mismo en que fue bautizado. Y no solamente ha sucedido ello, sino que también salió a predicar por todo lugar, diciéndole a la gente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese Jesús maravilloso que iniciaba su ministerio fue y predicó en una sinagoga, y en esa sinagoga una persona endemoniada, es decir, aquella persona que era contraria a la voluntad de Dios, que no quería saber nada de Dios, muchas veces son demonios que están en esa vida que hacen todo lo posible para que no escuchen la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Señor, echa fuera este demonio, y luego de ese instante, es decir, en el momento que Él lo echa fuera, Marco nos dice en el capítulo 1, versículo 29, que entonces Él, al salir de la sinagoga, viene a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Lucas luego nos aclara un poco más diciéndonos gran fiebre. Todo apunta a que Lucas, por ser un médico, entendía la gravedad de la enfermedad de la suegra de Pedro. Ella estaba entonces acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba, y buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él le dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. ¿Me hacen un favor? ¿Me lo pueden bajar por allá uno? Ok. Aquí usted y yo podemos ver, junto con lo que predicamos hace 8 días,
sobre la importancia, queridos hermanos, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la plenitud de todos nosotros. En ese momento, Él había acabado de echar fuera un demonio que se encontraba en un hombre y que estaba en la misma sinagoga. Sabemos que lo que busca los demonios en medio de la vida de las personas que no escuchen la palabra de Dios, que caigan ante las tentaciones en las cuales Él entró en tentación al mismo Señor Jesucristo. Es decir, no solo de pan vivirá el hombre, es decir, usted es hijo de Dios, usted quiere esto, lógrelo como sea. Si usted hace lo que yo quiero, le dar todos los reinos del mundo, adóreme a mí. Usted quiere la fama, yo se la doy. Es decir, queremos lograr muchas cosas no teniendo en cuenta la voluntad ni el orden de Dios. Y eso es lo que hace el enemigo en el corazón de las personas para que no escuchen la palabra. Muchas veces las personas son ciegas ante esta realidad porque no creen en el mundo espiritual. Luego de que el Señor hizo toda esta obra, va entonces a la casa de Simón y Andrés. Jacobo y Juan fueron invitados, es decir, tanto Andrés como Simón eran hermanos. Ellos tenían a la suegra, o la suegra de Pedro específicamente, muy enferma, hermanos. Y vuelvo y le digo, Lucas, por ser médico, colocó la palabra gran fiebre. Es decir, la enfermedad de esta mujer era una enfermedad que le podía llevar a la muerte. Por lo cual ellos le ruegan al Señor Jesucristo y el Señor de una manera muy especial se le acerca. Lucas dice, se inclina, Él la toca, la levanta y esta mujer de una vez es restaurada. Luego, en la noche, la gente al ver lo que había sucedido con la suegra de Pedro y lo que había sucedido en la misma sinagoga, comienzan a traer, hermanos, una multitud de personas enfermas, de diversas enfermedades, dice él, y muchos estaban también endemoniados, y el Señor entonces sanó también esa noche. Es decir, podríamos haber dicho, fue una reunión sorprendente. En la sinagoga el poder de Dios es totalmente evidenciado. En la casa de Pedro con la familia también pudieron disfrutar de la presencia de Dios, y en la noche, pues, qué noche tan maravillosa, la cual posiblemente por la palabra muchos tuvo que haber llegado a largas horas, aún considero rayando la madrugada. Y hermanos, el poderoso ministerio de Jesús nos muestra en primera instancia, podemos ver, que Él desea lo mejor para nosotros, el bienestar para nuestras vidas. La palabra dice que Él tiene pensamientos de bien para con nosotros y no pensamientos de mal. Es decir, Dios quiere lo mejor para usted. Y el mejor regalo que usted puede tomar de Dios se llama Jesucristo, nuestro Señor. Y Jesús lo manifiesta. No solamente Él buscó el bienestar de la misma iglesia, sacando la mentira y el engaño en medio de la sinagoga. No solamente amó una familia que abrió sus puertas, porque cuando usted está en la presencia de Dios, hermano, la familia suya bebe de las bendiciones que Dios le ha entregado. Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora no puedo dejarlo como una regla general, pero es verdad, cuando usted cree, hermano, en usted hay una luz tan sobrenatural, tan especial de Dios en su vida, es decir, mismo Dios, que toca muchos corazones que están a mi alrededor. Hermanos, y eso es verdad. Yo soy testigo de eso. Yo fui del primero que llegó a los pies del Señor. Y después vi cómo llegaron otros y otros de mi familia, porque la misericordia de Dios lo fue haciendo. No fui yo que los gané, no, fue el Señor. Vi cómo Dios comienza a traer bendición a través de una persona en una familia. Y aquí Pedro, digamos, fue esa puerta en la cual él entra a esta casa y restaura a esta mujer. Hermanos, la restauración fue tan sorprendente que todo apunta a que esta mujer no fue decaída por la misma fiebre.
Es decir, cuando uno tiene fiebre, para uno volverse a restaurar, hermanos, hay que hidratarse, descansar, comer bien, etcétera, y uno a los días está otra vez bien. Pero aquí fue inmediato, es decir, esta mujer, él la tomó, dijo, levántase, y la palabra dice enseguida, es decir, de una vez ella comenzó a servir. Y tristemente, nosotros somos tocados por nuestro Señor Jesucristo. Y algunas veces, hermanos, no entendemos que Él nos levanta. Por ejemplo, ¿a cuántos no le ha regalado más tiempo sobre la tierra? Y no se han dado cuenta que es una posibilidad que Dios le regaló, no es la palabra correcta, es una oportunidad que Dios le ha dado a esta persona para que pueda direccionar su vida y servir al Señor. Esta mujer entendió, de una vez se levantó. ¿Qué haría uno? No, por favor, acuéstese, descanse. No, ella dijo, estoy bien, estoy restaurada, y comenzó a preparar y a servir al Señor en ese día. Cuando Dios toca nuestro corazón y nuestras almas a partir de nuestro Señor Jesucristo, hermano, que nos levanta, nos restaura. Muchas veces que hemos estado en oscuridad espiritual, pero porque sentimos que tenemos nuevamente alientos, muchas veces nos alejamos del privilegio de poderle servir a Él con toda nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras almas. El pueblo también disfrutó de esto. A las 6 de la tarde, cuando ya acababa el día, porque era el día de reposo, por lo cual ellos no podían hacer nada antes de las 6 de la tarde, porque la ley lo prohibía. Ellos a las 6 traen toda esa mano de gente. Es que la palabra dice que se agolpaba toda la ciudad, versículo 33. Usted se puede imaginar la multitud en un pequeño patio, porque esa era la entrada a la casa. Un pequeño patio, posiblemente como era esta iglesia. Toda una ciudad allí que era un centro pesquero, es decir, no estamos hablando de un corregimiento, estamos hablando de una ciudad, de una economía fuerte pesquera. Y la ciudad fue sacudida por la presencia de Jesús en la misma sinagoga, por su predicación diciéndole el reino de los cielos se acerca. Es decir, hay un nuevo reino, hay una nueva oportunidad para todos ustedes, pero es necesario que la persona se arrepienta y crea las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ese reino está abierto para todos aquellos que lo acepten. Por eso el demonio en la sinagoga grita, y los demonios cuando van a la presencia de Jesús en la hora de la noche, por ejemplo en este espacio de la casa de Pedro, ellos salen y el Señor mismo los llama a callarse, porque los demonios le conocían y Jesús no quería que su ministerio en ningún momento estuviera soportado por anunciadores que también manejan la mentira, aunque Satanás y estos demonios estaban diciendo lo correcto, tú eres el Hijo de Dios, el Santo, el Dios. Ellos reconocían su autoridad y su señorío. Jesús en ningún momento quiso que de una fuente que sea corrompida se estableciera el evangelio. Por tanto, queridos hermanos, usted y yo estamos equivocados cuando no invitamos realmente a Jesús a nuestras vidas. Nos perdemos de una gracia maravillosa. Nos perdemos de un regalo inimaginable. Tantas personas se le invita, entregue su vida al Señor Jesucristo, crean en el Señor Jesucristo, y piensan que eso es como llevar un ladrillo en su cuerpo, en su cabeza. Es como que se
pierde la vida y no se dan cuenta que el que está aquí es el único que puede coger una vida y en un instante levantarla. Él es. Él inmediatamente sanó a esta mujer y es lo que Marcos quería decirle a todos los que se encontraban especialmente en Roma. Decirle, vea, él no solamente tiene el poder con hablar y decirle a un demonio se va y cállate y sal, sino que también él tiene el poder de restaurar una vida inmediatamente. Es decir, Él es Dios en medio de nosotros. Hemos recibido el reino de Dios en medio de nuestra casa. Y es lo que Él quería poder decirles, informarle a todos. He aquí el reino en el hogar de Pedro. Yo le pregunto, ¿usted no anhelaría eso en su propia casa, mi querido hermano? ¿Usted no anhela que la presencia de Dios esté en su hogar? ¿Usted no anhela eso? Pero ¿cómo vamos a tenerlo muchas veces si no le decimos realmente de corazón, Jesús, te invito a vivir en nuestra casa? Pero sí queremos las bendiciones de aquel que está ausente. Queridos hermanos, ustedes saben el riesgo que es crear un hijo a distancia. Lo que estamos viviendo en Colombia por el éxodo de tanto nacional que para poder subsistir y tener los recursos para su casa se van lejos y dejan a sus hijos sin su presencia. Ellos se sacrifican y trabajan duro por mandarles el dinero, por mandarle todos los recursos para que salgan adelante. Pero muchos de esos, la gran mayoría, incorrectamente viven y pierden esa oportunidad. Esas son circunstancias difíciles de la vida. Lo que le ha tocado, por ejemplo, a muchos hermanos venezolanos, dejar su nación y venir a buscar un futuro acá para poder ayudar a los suyos. Pero en Jesús, usted no tiene excusa alguna para que Él no esté en medio de su vida y en medio de su casa. Usted y yo no tenemos excusa, hermano, de establecer una relación trascendental en medio de nuestras casas. Se les decía, uno de los principios de que un hijo no se vaya al mundo cuando crezca es que de pequeños se les enseñe a orar y la palabra. Si usted y yo no tenemos realmente la presencia de Dios en medio de nuestras vidas de manera tangible, hermanos, somos fetichistas, sortilejos. O sortiles, no sé cómo se dirá, agoreros. Les comentaba de una vecina que le predicamos el evangelio a ella. Y ella tenía un atril un poco más delgado de esta altura y una Biblia así de grande, hermano, en el Salmo 91. Porque esa es la creencia, si yo tengo la Biblia y tengo el Salmo, estoy bien. Y el Señor quería mostrarle a esta mujer, porque la llamó, Dios ama a esta mujer, de que Él quería que ella tuviera una relación con el Señor profunda. Y el Señor permitió una noche que se diera cuenta que lo que ella estaba teniendo en su casa no era lo correcto. Hermano, el diablo le cogió el atril y se lo movió 3 metros. Con todo. A la noche, cuando sentimos en nuestra puerta, y yo dije, ¿qué le pasó? Me sucedió esto.
Y aquí está para predicar. Hermana, le dijimos, porque la amamos bastante, a ella la amamos mucho. De nada sirve la Biblia abierta si esa palabra no se cree y no se vive. De nada sirve. De nada sirve. Y es de intimidad, es realmente el reino en medio de nosotros. Por eso, yo debo ser consciente que el Señor siempre quiere lo mejor para mi vida, hermanos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para dar el fin que esperáis, dice la palabra. Hermanos, Dios quiere lo mejor. ¿Usted duda de eso? No. Cuando usted y yo somos ajenos a eso, es porque hay incredulidad en nuestro corazón. Y recuerde que Jesús no pudo hacer muchos milagros y señales en algunas ciudades por la incredulidad de las personas. Y a nosotros nos invita a creer, no a caminar a ciegas, hermanos. Segundo aspecto del ministerio poderoso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo puede usted denotar en la intimidad con el Padre, en la vida de oración con el Padre. Yo quiero que usted imagine lo siguiente. ¿Cuántos sanó esa noche? ¿Cuánto dice la palabra? Muchos. ¿Y muchos es? Muchos, no sabemos. Pero muchos yo creo que es más de 10, más de 20 y por allá arriba más. Por eso fue la salvación de las EPS del momento, mi Señor Jesús. ¿Se puede imaginar que esa es mi pregunta? ¿El nivel de sanidad física que trajo Jesús durante los 3 años? Fácilmente podríamos decir que el pueblo judío que él recibió, al pueblo judío que él dejó, una gran cantidad, pero cuando hablamos es una gran cantidad, fue sana. Así como alimentó multitudes, Jesús sanó multitudes, hermanos. Sanó. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿Con qué poder hacerlo? Dependía de una relación de intimidad con el Padre. Versículo 35 dice, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto, y allí ¿qué? Oraba. Allí él oraba. Y la gran pregunta es, si Jesús es Dios, ¿por qué oraba? ¿Cierto? Está buena. Jesús nos enseñaba a través de eso la sumisión, el depender de Dios, el movernos en su voluntad, en ocuparnos de sacar un espacio para con Dios. ¿Y por qué a veces, hermanos, nos cansamos espiritualmente y a veces no hay fortaleza en nuestra vida espiritual? Porque no sacamos tiempos de calidad con el Señor. Jesús no se movía porque decía, yo me quiero mover, voy a ir a sanar a tal lugar. No, Él hacía lo que el Padre le mandó hacer. Él estaba en pleno control de la presencia del Espíritu Santo. Él era el Hijo en el cual el Padre se agradaba.
Y nosotros, queridos hermanos, muchas veces somos paquidérmicos, debiluchos. A veces no hay poder en nuestra propia vida porque no estamos al lado del poderoso. Usted sabe que cuando a uno se le descarga una pila y usted no tiene plata, ¿qué es lo que uno hace? ¡Pum! ¿Para dónde? Para la nevera. Y ella se recarga un poquito. Y esa pilita le sirve a uno aunque sea como para hacer algo por unos minutos. Es más, un joven que se perdió en el Nevado del Tolima, se le descargó el celular y él se acordó de esto. Y sacó la pila del celular y la tiró en la nieve. Y esperó un tiempo. La conectó y le dio lo indicado para que lo fueran a rescatar. Si usted y yo, hermano, no estamos recargando nuestras vidas en una intimidad con el Padre, ¿cómo le vamos a hacer frente ante los grandes retos de la vida? Por eso vienen los retos y nos acurrucamos, nos ponen para arriba, que se levantó el diablo y arranca a correr, y que tal cosa, y qué miedo. No, hermano, si usted está con el que es el más grande y el más poderoso, entonces debemos aprender a hacer frentes a los retos de la vida. Justo ayer me encontré al papá de la niña que yo les dije hace 15 días, creo que fue, que él se levantó a la madrugada porque escuchaba su pedacito de niña. Yo que 3, 4 años, yo no me pongo mal. Y era orando allá en su camita. Y diablo, usted no me va a robar la paz. Diablo, voy a ver el nombre de Jesús, él me guarda. Y él era sorprendido. Esta niña no se paró a buscar, de pronto tuvo una pesadilla, algo pasó en lo que ella estaba viviendo, pero esta niña de esa edad tuvo el coraje de arrodillarse, a orar, y se acostó a dormir. ¿Por qué? Porque saben con quién están compartiendo su vida. Pero muchos hermanos no entienden qué es la vida en el Evangelio, porque piensa que es una religión. Me toca ir a un culto, rezo de tal manera, y no han podido saborear la presencia del Señor Jesucristo en sus propias vidas. Y déjeme decirle, eso es una vida, es dura la palabra que usar, pero es miserable, hermanos. El que no disfruta de la presencia de Dios, su manifestación, le digo que se ha perdido lo mejor. Porque ahí el tiempo no pasa, sinceramente. Eso es lo más precioso y lo más grandioso que uno puede hacer, hermanos. Y por eso no culpo a Pedro cuando le dijo al Señor, ¿será que hacemos unos kioscos y nos quedamos acá? Cuando en el momento de la transfiguración. ¿Cómo es su vida de oración? Usted bendice a sus hijos y a su familia. Usted intercede por ellos. Como Dios se revela a usted. ¿Cómo? Si no, es decir, si no tenemos intimidad, ¿cómo? Esta mañana le comentaba al grupo de la primera predicación sobre una experiencia que tuve junto con mi esposita. Vivíamos en unos bloques y una parejita a la cual nosotros discipulamos y fuimos padres espirituales de ellos. Y ella estaba embarazada. Nos llamó a la madrugada asustada diciéndonos mi esposo no llega, estoy muy mal. Y pues ella embarazada, pues ¿qué hicimos nosotros? Hermana, ya vamos para allá.
tin, tin, y como eran bloques muy cercanos, estuvimos en ella. Y nosotros preguntándole qué pasa, no sé, ella mal y con su bebé. Nosotros también angustiados por ella. Y dijimos, vamos a orar, hermanos, tranquila, vamos a orar. Le digo, hermano, me postré, Señor, yo te pido, y en menos de 30 segundos, el Señor trajo a mi corazón una revelación. Me dijo, no me acuerdo las palabras, pero sí el sentido. Dijo, Él está tomando, pero se encuentra bien, es como algo así. No me acuerdo las palabras bien. Entonces, eso duró la oración. El Señor me había respondido, hermano, en 30 segundos. Y fue muy clara la voz del Señor. Yo le dije a ella, hermana, tranquila, su esposo está bien, pero el hombre va a llegar borracho. Pero él está bien. Vamos a orar para que Dios termine trayéndolo bien. Y nosotros la acompañamos para que ella descansara. Pasaron más de una hora, algo así, cuando llegó el paisano. Y lo cogen entre esas dos, la señora y la pastora. Yo le decía, no, este ya tiene el castigo merecido. Y ellos son una pareja tan hermosa. Oramos, le pedimos a Dios. Ese hombre sirve ahora a Dios. Es una pareja linda. Pero ¿qué sucedió? Ellos se dieron cuenta que Dios respondía a las oraciones. Y la niña de ellos comenzó a orar. Dijo, papi, ¿por qué usted no se compra un carro para que podamos nosotros salir y todo? Pues, las cosas que pide de niño. Y este se puso a decirle, no, mami, pues pídale usted a Dios. Pues comenzó la niña a orar. Y hermanos, el Señor le responde la oración a la niña. Dijo, pastor, llega y me dice, la niña comenzó a orar, yo le dije por molestar. Y le salió a él creo que un negocio donde le pagaban con un carro. Esa familia aprendió a tener intimidad con Dios. Ahorita no le estoy diciendo que lo hagamos por tener esto y lo otro. Lo que yo estoy diciendo es que es una realidad. Es una realidad. Dios revela, Dios bendice, Dios sana. Pero usted y yo debemos mantener que en unidad con Él. Muchas veces Dios nos pone a pruebas. Pero ahí está el Señor sustentándonos. ¿Sí me hago entender? Dios quiere seguir trabajando en nuestras vidas. Pero si usted y yo no oramos, si no tenemos intimidad, entonces, ¿qué le va a decir Iván a su hija cuando crezca? Por eso es que le tiré duro a Ivancito hoy. En la responsabilidad, ¿no? Porque él es el papá. Y él y Adriana, Dios le regaló una flecha de Dios que se llama Sara, para que esa flecha dé en el blanco, pero mucho de la responsabilidad de que la flechita dé en el blanco es de los padres. Por eso es importante la oración. ¿Qué quieres para mi hijo? ¿A dónde yo oriento a mi hijo? ¿Qué está pasando con mi hijo? Muéstrame, Señor, a mi hijo. Hermano, si le digo que eso es sorprendente, aquí hay una mamá que a mí, yo le dije a ese pobre hombre, esposito, le dije, hermano, usted tiene que comprender, lo que pasa es que su mujer tiene un discernimiento que es un regalo de Dios porque ella ve lo que uno no ve. Ore para que Dios le dé a usted la capacidad de administrar lo que Dios le muestra a su esposita. Pero porque usted es el cabeza del hogar. Haga de cuenta que usted es presidente y ella es la consejera presidencial. ¿Qué va a hacer usted con todo lo que Dios le muestra?
Hermanos, si usted y yo no oramos, ¿cómo vamos a actuar y tomar decisiones correctamente? ¿Cuántas veces no metemos nosotros mal la cabeza o los pies por no haber orado con anticipación sobre las situaciones? Y después, hermanos, se vienen sobre nosotros unas cosechas de cargas y de errores gravísimos por haber tomado las cosas a la ligera y no haber gozado un tiempo con el Señor. Yo le pregunto, ¿usted tiene tiempos a solas con Dios? Yo tengo mi tiempo a solas con Dios donde no está mi esposita. Con ella oro todos los días y todas las noches, pero hay un tiempo separado para yo estar con la palabra y con el Señor, sin ella. Ella también tiene su tiempo sin mí. Dios nos habla como pareja, pero también yo necesito que me hable a mí de una manera más particular. De Jesús debemos aprender que eso es lo que Él desea en nuestros ministerios, es decir, en nuestra vida, en nuestro llamado, la vocación en la cual Él nos ha escogido, hermano, de ser nosotros entonces emisarios de Cristo en esta tierra. ¿Cómo están sus tiempos de oración? Dígale que está al lado, hermano, ¿cómo está su oración? Hermanos, eso es tan lindo porque Dios le trae una revelación al corazón. Entonces uno ya sabe cómo actuar, cómo guiarse, hacia dónde enfocarse. Y hay cosas que me las guardo. No se las digo a las personas, me las guardo con el objetivo de poder seguir orando y de una manera callada apoyando el llamado de Dios a esa persona. Porque si yo lo digo, antes la persona se mete por ese camino, no. Ella lo va descubriendo por la misma presencia de Dios. Y tercero, el ministerio o el poderoso ministerio de nuestro Señor Jesucristo también, hermano, se encuentra radicado en la firmeza de su misión. Por favor, lea conmigo el 36 al 39 y dice la palabra lo siguiente. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Claro, estaba la gente maravillada. Todos estos sanos, vean, este estaba bien enfermo, ahorita encuentra bien. Este está endemoniado, andaba en angustia, se quería suicidar este personaje. Y mire, aquí el hombre está lleno de vida. La gente estaba feliz. Mejor dicho, estaban contentísimos. Cualquiera hubiera querido estar en esa noche ahí. Usted hubiera imaginado. No, yo creo que yo mantendría pasando enfermo. Vean, señor, ¿y dónde que hay otro enfermo? Tráigalo para acá. Estaba conmovida la ciudad. Entonces la gente lo buscó con angustia. Realmente la palabra era una búsqueda angustiosa. Como lo hemos perdido, se nos ha ido, ¿dónde está? Y hallándole le dijeron, todos te buscan. ¿Usted qué se puede imaginar de eso? Todos los estamos buscando. ¿Usted qué haría? Si uno fuera de esos televangelistas modernos, diría, hermano, aprovechemos, el mover está ahí, tiremos la reta, tal cosa. Así no hubiera dicho. Y Jesús respondió de una manera que uno diría, para los modernos actuales diría, no, aprovecha las oportunidades. Es que el Señor no se mueve por eso. ¿Qué dijo el Señor a ellos? Vamos a los lugares vecinos para que prediquemos también allí, porque para eso he venido. Es decir, a Jesús no se lo hizo la agenda, no se la hizo nadie. Es que todos allá están pulpitos, están ya tocaditos.
Vamos y sellemos. ¿Qué dijo el Señor? No. De seguro en oración el Padre le dijo, es hora que ya te muevas a otro lugar. ¿Qué nos querrá decir el Señor a través de estas palabras? Y era mostrarnos el fundamento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es? Versículo 38. Para que predique también allí, porque para esto ¿qué? Venido. Es decir, hermanos, sobre todas las cosas que puedan existir de bendición sobre nuestra vida, la mayor bendición de nuestro Señor Jesucristo para ustedes es la salvación. Porque todos los que fueron sanados, todos se murieron. Lázaro que fue resucitado, Lázaro se murió. Es decir, la sanidad que Dios hace, aunque es inmediata, su sanidad permanece, pero nosotros vamos a morir. Pero la salvación es eterna. Y esa es la prioridad de nuestro Señor Jesucristo. Que toda la gente pueda escuchar el Evangelio, que pueda entender que Jesús vino para perdonar nuestros pecados y para librarnos de toda obra de maldad. A eso vino el Señor. ¿Cuál es el mayor regalo, el mayor milagro en su vida? Que usted y yo podamos disfrutar de su presencia y de la salvación y la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, muchas veces nosotros anhelamos que suceda esto y aquello. Pero ¿cuánta gente no vivenció la sanidad de nuestro Señor Jesucristo y cuántos no le dieron la espalda? Judas no vio en su caminar con el Señor Jesucristo cómo hacía maravillas, cómo hacía grandes milagros y no resultó siendo alguien que le traicionó. Muchas veces un milagro no sella la salvación. Aquí podemos ver un milagro que se hizo a la multitud, a muchos. Es más, ni aquí declaraban que creían, ni aquí decían que Él era el salvo, Él era el Salvador. Simplemente Él por su pura misericordia extendió sanidad sobre una población. Jesús no necesita que usted y yo creamos para que Él haga un milagro. Algunas veces sí lo pidió, al que cree todo le es posible. Algunas veces Él quiere trabajar en nuestra fe porque Él quiere construir en nosotros una identidad más clara. Pero algunas veces, queridos hermanos, los milagros a veces no hacen las conversiones. Tristemente, así ha pasado. ¿Cuánta gente Dios no lo ha rescatado, no le ha dado una nueva oportunidad de vida y no terminan estas personas volviendo al mundo? Agravar mucho más la carga de pecado sobre su vida. Por ello, queridos hermanos, Jesús representa aquí entonces el que nos sana, nos libera, pero ante todo aquel que nos dice claramente el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso es lo más trascendental e importante. Y hermano, no le quito la importancia a las sanidades y los milagros porque creo en ellos. Yo creo, hermanos, y he visto muchas señales en mi vida, pero lo más importante es que un alma sea salva. Nuestra vida, hermanos, es corta, ligera. Sarita entre 2 años va a estar con todos estos niños acá. Así es la vida. Dentro de 18 años luego, posiblemente ya no va a estar en la casa. Ya va a estar en otro lugar. 25 a 28 años, muy posiblemente esté estableciendo su hogar. Pero ¿qué vamos a hacer con los años que Dios nos entregue en la tierra?
Tres cosas que debemos hacer. Reconocer que la bendición de Jesús y su presencia es lo mejor para nosotros. Entender que es necesario una relación de oración. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, oraba, ¿cuánto más nosotros? Y comprendiendo que la salvación es el mayor de todos los regalos de aquel que vino a mostrarnos el camino. Amén. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias en este día, palabra. Gracias por, Señor, habernos regalado al Señor Jesucristo. ¿Quién como Él, Señor, que hizo todas estas obras grandes y maravillosas? Como Él que tuvo la autoridad de echar fuera demonios, de sanar de las diversas enfermedades, de callar, Señor, a los que hablan mentira, de librar a los que están oprimidos por el engaño y por el diablo. ¿Quién como Él? Padre, hemos tenido, Señor, nosotros el privilegio de ser una generación que nació después de su venida y poder, Señor, hoy hablar por el testimonio de miles de años de hombres de fe. Él no ha cambiado y sigue siendo el mismo. Por eso, Señor, te rogamos, te pedimos que tú traigas, Señor, por favor, tu presencia a nuestras vidas y que nosotros podamos invitar, Señor, a que tu presencia esté en medio de nuestros hogares. Señor, tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres majestuoso. Padre, permíteme hoy reconocer la necesidad de ti. Y te pido, Señor, que sanes mi miopía, Señor, cuando no he visto realmente la grandeza de aquel que puede estar en mi vida y en mi hogar. Padre, ayúdame a establecer una relación íntima con tu Hijo. Ayúdame, Señor, a anhelarte y a desearte en nuestros hogares y en nuestras casas. A poder, Señor, estar contigo y que mi familia pueda beber, Señor, de la gracia y la bendición que solamente tú nos das. Padre, yo te pido por mi vida, dile, Señor, yo te pido por mi vida, pero pido también por la vida de aquellos que habitan en mi hogar. Sé, Padre, que yo puedo dar un regalo mucho más grande y eres tú en medio de nosotros. Tú eres el que puede sanar toda dolencia, Señor. Tú puedes libertar todo corazón que se encuentre cautivo toda vida. Tú puedes aún bendecir los vecinos, bendecir la ciudad. Tú puedes hacer tanto, Señor, con un hogar, con una familia que abre sus puertas a ti. Ayúdanos, Señor, a mantener también una vida de oración, de una relación, de reconocer que necesitamos de ti. Ayúdanos a depender para tomar buenas decisiones, pero también para interceder, para entender, Señor, el mundo espiritual, para recargarnos, Señor, para habitar, Señor, en medio de tantas pruebas y de tanta necesidad. Bendice mi casa, bendice mi vida. ¿Cómo puedo traer yo bendición de Dios si no ando con Dios? Posiblemente, Señor, tú en misericordia me bendices, pero llevo yo la salvación. Predico yo de lo que fue necesario, que dijo nuestro Señor Jesús que Él venía a hacer. Yo te ruego por la salvación de cada alma, por la salvación de nuestros hogares, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras esposas, hermanos, tíos, Señor. Yo te ruego, Padre,
trae la salvación y que seamos multitudes salvos por tu obra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.